Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo estaba Jesús hablando a la gente cuando su madre y sus hermanos se presentaron fuera, tratando de hablar con él. Uno se lo avisó: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren hablar contigo. Pero él contestó al que le avisaba: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo la mano hacia sus discípulos, dijo: estos son mi madre y mis hermanos, el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Palabra del Señor. Hablemos hoy desde el marco del Evangelio de San Mateo de la familia de Jesús. ¿Cómo se concebía la familia en tiempos de Jesús en Israel? Como un gran clan, donde había un patriarca, que era el tronco de la familia, el papá, y todos eran hijos. Hoy se ha presentado en medio del mundo de una manera popular el hablar de que María tuvo más hijos. Y eso se presta para muchas malas interpretaciones. Pero esto se hace es cuando hay carencia del conocimiento de las costumbres judías y de su lenguaje. Encontramos, por ejemplo, que Lot y Abraham aparecen hermanos en algunos textos, cuando verdaderamente son tío y sobrino. Y así otras situaciones. Entonces hay que entender que el Evangelio están escritos dentro de las costumbres y los lenguajes de la época. Por lo tanto, hermanos, era toda la parentela. Pero aquí, más que aclarar eso, nos lleva la palabra del Señor a pensar en verdad quién es la familia de Jesús. Él no quiso dejarse encerrar en el clan. Él abrió el compás y entonces nos dice que la familia es todo aquel que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica, es decir, hace la voluntad del Padre. Podríamos decir que María es la primera en escuchar la palabra de Dios y obedecerla. Hágase mi según tu palabra. No sabemos a qué punto sus parientes, pues hubo un momento de confusión al parecer de acuerdo al Evangelio, que no entendían la situación de Jesús. Claro está que hacer la voluntad de Dios no es fácil. Uno puede creer, pero hay un momento en que se puede confundir ante ciertas situaciones. Lo claro aquí es que Jesús, extendiendo la mano sobre sus discípulos, los señala como su madre y sus hermanos. Son las mismas relaciones que hay con Jesús. Y esto es lo que tenemos que entender nosotros, que la filiación con Jesús no es de carne ni de sangre, ya nos lo dirá también San Juan en el epílogo, sino de espíritu, y de un espíritu que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Nosotros tendremos momentos en que sí entenderemos esto de hacer la voluntad de Dios, o nos cuesta entenderla. Y evidentemente esto es producto de la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Por eso la invitación es clara, a que nos hagamos cada día más amigos de la palabra de Dios, a que leamos la palabra de Dios, a que la estudiemos, a que la profundicemos y a que busquemos con quienes leer y orar los textos de la Escritura, porque esto nos va convirtiendo en una familia auténtica de Jesús. Sea alabado Jesucristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Feliz día en el Señor.